Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Dios les bendiga. Estamos en la serie de 8 semanas para descubrir los secretos para ser feliz que nos enseñó el Señor Jesucristo. Y hoy nos toca abordar la tercera bienaventuranza y es la bienaventuranza más mal entendida. Jesús dijo: felices los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia. Realmente ser manso, ¿qué es? Es lo que está mal entendido. Generalmente hoy en día lo que se entiende por ser manso, una persona débil, cuando la sociedad nos dice que uno debe ser audaz, que debe ser prepotente, que debe pisar a otro para estar más arriba, que debe dejar de lado a alguien. Entonces este es el concepto, la cultura que hay de una persona que es fuerte. Pero entonces cuando hablamos de mansedumbre no es el mismo significado que encontramos en la Biblia, lo que la sociedad hoy tiene. Sin embargo, vemos que el sentido bíblico de ser manso es lejos de ser débil, sino es una fuerza controlada. Realmente alguien que es manso es alguien capaz de controlar su propia reacción y su propio carácter ante distintas situaciones de la vida. Por eso vamos a estar viendo varias cosas en donde nosotros podemos aflorar nuestra mansedumbre y dar gloria a Dios con ello y definitivamente entonces entrar en un estado de felicidad. Lo primero que vamos a ver es que las cosas que yo necesito controlar para realmente demostrar que soy una persona mansa. Lo primero que tenemos que hacer es que cuando alguien me sirve, yo tengo que ser manso con esa persona que me está sirviendo. Por ejemplo, tú eres un patrón, tienes empleado, y bueno, ¿cómo tratas a tus empleados? Cuando vas a hacer un trámite al banco y hay demora, ¿cómo tratas a ese cajero que te está sirviendo? Es decir, ¿lo haces con agresividad o no? En distintos órdenes de la vida, es decir, cuando hay un problema con nuestros hijos en la escuela y vamos a hablar, la maestra está sirviendo a nuestros hijos, también te está sirviendo a ti. ¿Cómo dialogas con esa maestra? ¿Eres comprensible o no? De eso se trata ser manso, de controlar tu carácter, tu temperamento y realmente mostrar la verdadera mansedumbre que un cristiano debe tener. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 4 al 5? Nos dice lo siguiente: cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Así que vemos en la palabra de Dios que no es cuestión de preocuparse por mí mismo, sino que también debo tener una preocupación hacia las personas que me rodean y servir, así como Cristo vino a dar su vida y a ponerla en servicio y rescate por los demás, también yo debo servir a mis semejantes. Por eso debemos entender lo siguiente: sé comprensivo y no demandante. Es decir, muchas personas son exigentes y para ser manso no puedes ser exigente. Tienes que ser una persona amable y comprensible. Como el texto que hemos citado, no velemos por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás, así como Cristo lo ha hecho por cada uno de nosotros. Lo siguiente que tenemos que entender es que cuando alguien te falla, ¿cómo tienes que ser? Debes ser compasivo y no condenatorio. Por eso vemos la palabra de Dios en Romanos 14:1, nos dice lo siguiente: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Así que este es otro principio de reacción interna para poder ser una persona mansa y realmente es poder experimentar la felicidad de Dios. Tu reacción, alguien te falla, ¿qué haces? ¿Lo gritas? ¿Lo humillas? ¿Lo publicas así que muchas personas se enteren que te falló y piensen mal de él? Si nuestra actitud está siendo esa, verdaderamente no somos mansos, por consiguiente no vamos a llegar a ser felices nunca. Nosotros debemos
que aquellas personas que no comprenden bien cuál es la voluntad de Dios y nos están fallando, bueno, la Biblia dice que seamos misericordiosos, que tengamos paciencia, que oremos por esa persona a fin de que pueda cambiar. Muchas veces tenemos una actitud condenatoria y lejos de dejarnos un relajo esto o un estado de felicidad, por el contrario, nuestro espíritu y nuestro corazón se agitan porque no estamos haciendo lo que realmente deberíamos hacer. Bueno, vemos también en Gálatas 6, 1, 2 algo que corrobora. Vamos a leer este versículo. En la palabra de Dios dice así: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, lo que podemos ver aquí es que una vez más la palabra de Dios dice con aquella persona que es débil, que no se ha desarrollado espiritualmente, cómo tenemos que tratarlo con mansedumbre. Y aclara algo, dice: considérate a ti mismo, tú que lo estás juzgando y lo estás condenando, no vayas a hacer cosas que después estés haciendo lo mismo. Quizás lo criticas porque miente y después tú sales mintiendo. Por eso dice: considérate a ti mismo. Esa persona está luchando con una debilidad, no la condenes, tenle paciencia. Realmente esa es la verdadera mansedumbre, la restauración de la persona que se ha equivocado. Jesús se molestó mucho con los religiosos, porque aparte de ser religiosos, eran personas que juzgaban y condenaban a los demás. Esto sí realmente molestó al Señor Jesucristo. Por eso, para ser bienaventurado, necesitamos ser mansos. Nosotros, cuando seamos mansos, vamos a recibir la tierra por heredad. Vuelvo a repetirte, lejos de ser esto una actitud de debilidad. Algunos dicen que los mansos, bueno, son aquellos que no están ausentes, se dejan pisotear. No, nada de eso. Algunos hasta piensan, dice, el manso cuando reciba la tierra por heredad y va a llegar un gruñón y se la va a quitar. Pero no, realmente lo que Dios te da, nadie lo puede quitar. Lejos de ser una persona débil de carácter, de estar en el anonimato, tienes fuerzas, eres valiente, no te quedas, pero realmente controlas tu temperamento y tu capacidad de reaccionar ante las incomprensiones o falta de los demás. Bueno, lo otro que también tenemos que entender, cuando alguien está en desacuerdo con vos, cómo tienes que ser amable y también sin rendirte. Es decir, estoy cansado de ser bueno. No, no te tienes que rendir. Veamos lo que la Biblia nos dice en Santiago. La Biblia nos dice de la siguiente manera: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces, tenemos que, ante una reacción de incomprensión, una vez más, mostrar amabilidad. ¿Dónde está la mansedumbre en el texto que hemos leído? En la expresión sé bondadoso. Y en la Reina Valera del 65 dice que debemos ser amables. Amable y bondadoso realmente se traducen también como una persona mansa. Por eso también el proverbio nos da un consejo muy práctico. Dice: la mansa respuesta aplaca la ira. Si alguien te va a responder con gritería, si alguien te va a tratar desacomodadamente y tú le dices: perdón, discúlpame, no me di cuenta, esa persona automáticamente baja sus decibeles y dice: ¿cómo? ¿Lo trato mal? ¿Me trata bien? Bueno, es la forma bíblica de realmente estar bendecido y ser manso. Si logramos hacer las dos primeras cosas, que es escuchar y oír, entonces inmediatamente la reacción ante esto es: lo que yo voy a decir va a ser realmente en forma calmada. Pero si yo, en vez de escuchar y ver la situación, me pongo a hablar y no escucho, entonces sí, voy a estar descontrolado y no voy a entrar en esta cualidad que me hace feliz, ser manso, porque ellos van a heredar la tierra. Un escritor escribió lo siguiente: mientras caminaba con un amigo, vino una persona gruñona, enojona, y le dice: toma este papel, de malas maneras. Entonces él, cuando recibe el papel y este
malhumorado hombre se retira, él le dice que tengas un buen día. Entonces se sorprende y dice, ¿siempre te trata así todos los días? Sí. ¿Y siempre le responde de esa manera? Sí. Porque yo no permito que nadie arruine mi día. Realmente, si alguien te trata mal y tú respondes con el mismo nivel, arruinó tu día. Vas a tener un enojo, un nudo en tu garganta. No vas a poder comer bien, no vas a poder pensar bien. Pero cuando tú respondes, alguien te trata mal y tú le dices, bueno, Dios te bendiga, tengas un buen momento, nos vemos, y la persona va a quedar desacomodada, pero tú vas a ser bendecido. Dios nos bendiga. Otra referencia que vemos también en la palabra de Dios es en cuanto a cómo debemos ser como siervos de Dios. Esto es interesante. Vamos a ver en la palabra de Dios el texto de 2 de Timoteo 2, versos 24 y 25, dice así la palabra: un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Bueno, qué interesante esto, ¿verdad? Somos siervos de Dios, eres un líder de grupo pequeño, un líder de alabanza, un líder administrativo, tienes a tu cargo un personal, un grupo de hermanos. Bueno, ¿cómo tienes que ser con ellos? Y muchas veces tú pides un trabajo, trazas una meta, como que tu grupo, tu equipo no llega a donde debería llegar. ¿Cómo reaccionas? ¿Te enojas? ¿Les gritas? ¿Les humillas? ¿Le dices que no sirven, que no son lo que debieran ser? Ten cuidado, porque la Biblia dice que un siervo de Dios trata con amabilidad. Y cuando hay un adversario, un oponente, alguien que le es negativo, que le dice lo contrario, dice que debe responder amablemente, por si Dios le concede que esa persona, a través de tu mansedumbre y tu trato amable, y sin rendirte, bueno, puede reflexionar y dice, bueno, yo soy una persona desubicada, estoy mal, todos me tratan bien, menos yo. Entonces esa persona va a arrepentirse y va a querer tener lo que tú tienes, que lo que tú tienes es la dicha, la felicidad de ser una persona mansa, amable y que no se rinde ante las diferentes circunstancias. También cuando alguien te corrige, ¿cómo debe ser cuando alguien te corrige? Debe ser dócil, es decir, dócil significa alguien enseñable y no cerrado, alguien impenetrable, como diciendo yo tengo la razón, no quiero saber más nada. No, para poder ser manso eres una persona capaz de recibir una enseñanza. ¿Y de quién? Tú puedes aprender de un niño, puedes aprender de un adolescente, puedes aprender de un colega, ¿sabes? Hasta puedes aprender de tu suegra, puedes aprender de cualquier persona. Y la humildad del corazón, la mansedumbre del corazón, te predispone a decir, donde yo voy, algo voy a aprender. Cuando uno cree que se lo sabe todo y siempre discute y pone su criterio, su opinión, no es manso. Y también se cierra, porque en realidad nadie sabe todas las cosas. Y yo puedo ser especialista en un área, pero no sé de otras áreas, de otros rubros. Entonces cuando me encuentre con otra persona que sabe otra cosa, y yo no sé nada, me va a enriquecer, me va a bendecir, me va a enseñar. Por eso es importante ser enseñable. Pero un punto importante es, ¿eres enseñable con tu cónyuge? ¿Te tomas un tiempo libre de tus hijos? ¿Te vas a un lugar a sola, te sientas y le dices a tu cónyuge, ¿qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué es lo que te gusta de mí? Y bueno, cuando digas esa pregunta, agárrate, porque te van a decir exactamente lo que es desagradable. Y cuando te lo digan, no te irrites, sé manso y di, bueno, ora por mí, y yo quiero agradarte, y yo quiero dejar esta actitud egoísta que distancia nuestras relaciones. También tú puedes decir de tu cónyuge qué es lo que a ti te está molestando y no te cae bien, pero también hazlo con mansedumbre. Y realmente en el matrimonio esto es mucha bendición. Podemos llegar a ser felices matrimonialmente cuando hay mansedumbre, cuando le damos dignidad al cónyuge y respeto que se merece. Por eso es importante entonces, como dice la palabra de Dios en
Santiago 1:9, podemos leerlo y nos dice así la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Así que nos alienta la palabra a estar listos para escuchar y lentos para hablar. Cuando hagas estas primeras dos cosas, lo tercero ya viene solo. No te enojas. Qué tremendo, ¿verdad? Queremos animarte a esto también. Bueno, también nos dice un proverbio: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Qué te parece? Lo que más importa en tu vida es que te domines a ti mismo antes de los logros que tienes. Puedes ser un empresario exitoso, pero bueno, si no te controlas a ti mismo, no hay mansedumbre, por lo tanto el éxito no te va a producir felicidad, sino la reacción que tú tienes dentro tuyo. Por último, es lo que estamos tratando, es que debes ser un actor y no un reactor. ¿Qué es un actor? Alguien que actúa. ¿Qué es un reactor? Y alguien que reacciona explosivamente. Reactor es una persona que se reivindica, que es una persona que da una respuesta resarciva y que siempre está justificando. Pero el actor es alguien que da una respuesta con perdón, una respuesta amable y una respuesta comprensible. Por eso, mi estimado, amado hermano, quiero animarte, como dice la Biblia, que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es de mansedumbre. Entonces, tienes un espíritu valiente, valeroso, tienes capacidad de controlar tu temperamento y tu capacidad de respuesta, porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. Solo no vas a poder, sino que vas a lograrlo mediante la ayuda de Dios. Por eso quiero animarte que enseguida, que van a estar en el debate grupal, puedan entonces reflexionar cómo es su mansedumbre, cómo es su capacidad de reacción ante el cónyuge, los compañeros de trabajo, los amigos, y bueno, puedan ayudarse mutuamente a abordar a una conclusión donde puedan optar por mansedumbre, que equivale a ser felices. Dios te bendiga. Quiero orar por el grupo, pueden tomarse la mano, cerrar sus ojos, y voy a orar para que el espíritu de poder, de amor y dominio propio reine y gobierne cada una de nuestras vidas. Oramos al Señor. Dios Todopoderoso, te doy gracias porque estamos en la tercer paso para la felicidad, y es ser manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es decir, se van a llevar bien con todo el mundo, van a sentirse bien en este mundo por su capacidad de mansedumbre. Pido que los que hemos tenido un carácter incontrolable, que no hemos podido ser pacientes, que no hemos podido ser comprensibles, que no hemos podido perdonar, bueno, ahora nos arrepintamos de una actitud tan egoísta y podamos permitir que Dios moldee nuestro carácter y nos haga manso como paloma y astuto como serpiente. Que podamos movernos con libertad, pero siempre caracterizados por la mansedumbre, que no es debilidad, sino fuerza controlada. Dios, bendigo al grupo pequeño para que sea lleno de amor de Dios y de Espíritu Santo y tengan victoria en las reacciones de su vida. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez más, es breve nuestro tiempo, pero ustedes siguen con los debates y les agradecemos por esta atención dispensada. Volvemos a encontrarnos nuevamente para la cuarta bienaventuranza la semana entrante, así que Dios les bendiga y trabajen. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo.